Yo creo que Raúl debe andar por ahí. Raúl debe andar... No encuentro el chat. Espérame, ¿dónde está el chat? Ahí está. Ya, perfecto, ahí estamos. Ya estoy lista yo. Yo creo que, no sé si Raúl está ahí o... Oye, bueno, esto es hasta las 7:30, ¿no? Máximo, así que como a las 7:15 ya vamos a estar. Ok, estoy yo creo dejando que entrar Raúl... a la gente. ¿Qué? Estoy dejando entrar a los participantes en este momento. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Elena Brauchi. Hola, Elena. Me veo, a ver si. Hola, Verónica Herrera por acá. Hola. Hola, Ana Ruiz Adaros por acá. Hola, buenas tardes. Hola. Déjame prender la luz. Hola, buenas tardes a todas y todos. Claudio Núñez, Burgos por acá. Hola, Claudio. Hola, Blanca. Hola, buenas Claudio. tardes. Hola, hola. La primera. El aire. Yo sigo de allá nomás. Ok. Hola. 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 Me está saludando mi hijo. Ay, ay, ay. Hola, buenas tardes. Hola. Acá. Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hay varios que están esperando y vamos a esperar aquí unos minutos para dar el inicio. Porque, Raúl, ¿tú me avisas? Me parece que esperemos, en este momento tenemos 25 participantes. ¿Te parece que esperemos unos 2 minutos más y partimos? Sí, porque hay personas que estaban pidiéndolo recién. Le copié Hay 70 inscritos y que seguro que van a llegar varios atrasados. Sí, sí, Raúl va a tener, está de portero ahí, tiene atasco en la puerta a lo mejor. No, para nada. En estos momentos ¿No? no. ¿Todavía no? Está llegando de a poco la gente. Es que a veces hay taco, por eso llegamos atrasados. Claro. Ya Está eso con la lo red. siento. Hola a todos desde Argentina. ¿Cómo Ariel. andan? Desde Argentina, ¿cómo van? No puedo cambiar el nombre. No te preocupes, ya sabemos que eres tú, Ariel Goldman, presidente de la AE de Argentina. Gracias por estar aquí compartiendo. A mí no me van a ver porque algo falló en mi web, así que dejo a la señora con los catalejos. Gracias por invitarme. No, por favor. Oye, sé que está también Pablo Castro, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de Atacama. Bienvenido, Pablo. Sí, hola, por acá estoy. Desde Copiapó, saludos a todos. Hola. Hola, hola. Hola. Si quieren, los que van llegando nos van diciendo de qué región vienen. Y Marianela de la metropolitana. De la metropolitana, me gusta esa. Hola, Marianela. Hola. Bueno. Vamos a... ¿Tú nos avisas, Raúl?
Ok, yo creo que podríamos partir en este momento. Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí continuando con una serie de conversatorios y seminarios virtuales o webinars que hemos iniciado en este periodo pandémico. Y hoy día nos toca revisar un punto crucial de la salud pública y es la atención primaria en salud, que vamos a tener como invitado principal al doctor Sandoval, que ha tenido larga trayectoria, ya Verónica los presentará, y también al doctor Antonio Infante, que ha tenido un rol destacado en nuestra salud pública. Así que bienvenidos todos, y la persona que va a entrevistar, para los que no la conocen, Verónica Vargas, ella es economista, tiene un doctorado y un máster en la Universidad de Alemania, y también por ahora ha estado investigando sobre el tema de los medicamentos y el alto costo de los medicamentos, y ha hecho varias exposiciones últimamente, la última en Harvard, es parte del directorio de AES, y ella es la que va a moderar y entrevistar a estos dos personajes importantes de nuestro país en materia de atención primaria. También quiero decirles que el formato de conversatorio tiene como método entrevistar, plantear ciertas preguntas, y van a ver, vamos a escuchar las dos exposiciones, y luego les vamos a pedir a ustedes que en la medida que vayan teniendo preguntas, las vayan poniendo en el chat. Porque vamos a seleccionar preguntas, vamos a ir agrupando, porque es un grupo grande el que está compartiendo este seminario. Por otro lado, también quiero decirles que va a durar aproximadamente 1 hora y cuarto antes de empezar el cierre. Por lo tanto, para que hagan pronto sus preguntas y los vamos a ir animando a ello. Raúl Palacio, que también es parte del directorio de AES, ahora está en los comandos electrónicos. Y bueno, este directorio, con Tomás Lagomarsino y con Alejandro Suazo, está muy complacido de que podamos empezar a tener este tipo de conversaciones, y además vamos a seguirlas haciendo cada 15 días para los que estén interesados y que estén atentos también. Seguramente vamos a ir mejorando las técnicas, pero por lo menos estamos aquí con mucho interés en esta conversación que es crucial para Chile. Verónica. Ok. Raúl, alguna gente todavía me está pidiendo el link y dicen que les piden un password, ¿ya? Ya, empiezo. Bueno, gracias por estar hoy día con nosotros. Tengo hoy día el placer de tener con ustedes dos grandes servidores públicos, el doctor Hernán Sandoval y el doctor Antonio Infante. Hernán fue secretario ejecutivo de la Comisión de Reforma de la Salud durante el gobierno del presidente Lagos, y por ello es conocido en la prensa nacional como el padre del auge. Y hasta hace un año se desempeñó como decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de las Américas. Durante ese tiempo implementó un piloto de atención primaria en varias comunas de Santiago y Concepción, y de eso nos hablará un poco hoy día. Antonio Infante es médico, académico y también político, también trabajó en la Comisión de la Reforma a la Salud, y más tarde se desempeñó como subsecretario de Salud. También fue director del Servicio de Salud Metropolitano Sur, Oriente, donde también inició un programa de atención primaria basado en la comunidad. También él nos hablará de eso hoy día. ¿Me escuchan bien? Sí. La APS, la atención primaria, ha estado presente en la discusión durante los últimos meses. Muchas asociaciones profesionales han exigido que ésta se transforme en un actor clave para enfrentar esta pandemia.
La red de atención primaria de salud pública alcanza a casi 13 millones de personas inscritas y cuenta con 70.000 funcionarios a lo largo del territorio nacional. Históricamente han sido la piedra angular de la prevención y del contacto entre la población y el sistema de salud. Sin embargo, no ha tenido un lugar destacado dentro de la estrategia de contención de la pandemia. Doctor Sandoval, ¿qué nos puede decir al respecto? Le cedo la palabra. Buenas tardes y en primer lugar agradezco la iniciativa de la Asociación de Economía de la Salud para poder hacer este tipo de conversatorios en que estemos discutiendo un problema que estamos viviendo y que lo estamos viviendo en forma muy intensa, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, y que evidentemente exige repensar cómo se desarrollan los servicios de salud y dentro de esto cuál es el rol que le cabe a la atención primaria, pero fundamentalmente cuál es el rol de la comunidad y de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que forman esto de que es la comunidad. La gente, es en alguno el pueblo, decíamos en algún momento, todas estas expresiones para indicar que hay un colectivo que tiene que hacerse cargo de, entre otras cosas, de su propia salud. Y eso es lo que nos está sucediendo, y eso es lo que nos sucedió en el enfrentamiento de esta pandemia en nuestro país. Esto se planteó desde el inicio como un asunto centralizado, localizado en el Ministerio de Salud y controlado desde ese ministerio. Y incluso se adoptó un lenguaje en que quería diferenciar la actividad de los encargados, de los especialistas, el ministerio y todo su arsenal administrativo y de personal del resto de la población. Se habló de guerra. Estamos en guerra. Y evidentemente en la historia de la salud pública, la guerra a las enfermedades fue una parte de su historia. Era muy importante e incluso se organizaron los sistemas en torno a campañas, las campañas sanitarias que se llevaban a cabo con un ejército de personas que enfrentaban a un enemigo común y por eso se le denominaba campaña. Es decir, el lenguaje de la estrategia militar y bélico existe en salud pública. Pero debe seguir existiendo. Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse en relación a la forma como se enfrentó esta pandemia. Y a mi juicio, esto no debe ser así. Y no debe ser así porque estamos viendo que cuando la salud, entre comillas, se tecnocratiza y se transforma en un asunto de gestión de instituciones, instrumentos y aparatos, se disocia de los intereses de la gente y no es capaz de dar cuenta de la enorme diversidad que tiene el tema de la salud y no se hace cargo de un tema esencial, que es que la salud es una construcción social, es un constructo social, y es por lo tanto el conjunto de la sociedad la que tiene que hacerse cargo de su propia salud. Aquí, desde el primer momento, se enfrenta el tema de esta pandemia como un tema de especialistas. Y los especialistas en la guerra son, desde luego, los soldados, los suboficiales, los oficiales, los generales. Y cuando se está en guerra, el resto de la población tiene que obedecer que los que están dirigiendo la guerra deciden. Y eso es lo que se nos pidió, que a la población tenía que obedecer y no participar. Y ahí yo creo que hay un punto de ruptura, de que no solo para enfrentar esta pandemia, sino que para enfrentar la pospandemia es extraordinariamente importante. ¿Cómo hacemos que la salud deje de ser una disciplina? Cuando esté todo listo, me voy normalmente. Hay muchos micrófonos abiertos, parece. Sí, le podemos pedir a todos que cierren sus micrófonos y sus cámaras también, porque no tenemos mucha banda ancha. Por favor. Bueno, lo que estaba señalando, consecuencia que tanto en esta pandemia como la pospandemia, lo que nosotros tenemos que pedir
a la comunidad y a las personas no es que obedezcan, sino que participen. Es decir, que haya una conciencia de que en esta construcción social que es la salud tenemos que participar todos. Y esto es la antítesis de la visión tecnocrática y neoliberal, que no se hace cargo de los problemas invisibles que tiene encargarse de la salud. Yo no sé si ustedes conocen un informe que hizo un grupo especial de trabajo conformado por expertos convocados por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, y que entregó su informe en septiembre del año pasado, donde advertían de la probabilidad de una epidemia global, una pandemia que amenazaba al mundo. Y fue un informe extraordinariamente lúcido, claro, donde llamaba a prepararse. ¿Qué significa prepararse en términos de enfrentar una pandemia? Tener sistemas de vigilancia epidemiológica, tener sistemas de laboratorios que puedan hacer la vigilancia virológica, tener capacidad de muestreo cada vez que surgen algún brote de enfermedades que no son comunes. Todas estas cosas representan una inversión, y esto significa un gasto. En la óptica de los tecnócratas neoliberales, tener un gasto por algo intangible es una pérdida de recursos. Es mucho más importante poner la plata en la gente que hay que operar, es decir, en los temas que aparecen evidentes y que no tienen discusión. Pero un tema intangible no existe. ¿Y eso en qué redundó eso? En que el sistema de salud público del mundo, de salud pública, digamos, es decir, de la salud que se encarga del colectivo, del conjunto de la sociedad, fueron extraordinariamente debilitados. Y debilitados también en su capacidad de tener los abastecimientos suficientes para enfrentar la eventual epidemia que amenazaba al mundo. Y esto con una base epidemiológica muy clara. Entre el 2010 y el 2018, cuando se hace este análisis, han ocurrido más de 1.500 brotes de distintas enfermedades que exigieron una investigación acuciosa y que pudieron ser controlados y contenidos. ¿Hasta cuándo iba a suceder eso? No sabemos, hasta que fundamentalmente surgiera un virus con capacidad de transmitirse por el contacto y por el aire. Y eso es lo que sucedió hoy día. Eso es lo que sucedió con el coronavirus SARS-2, que está provocando esta pandemia actual. El debilitamiento sistemático producido, uno, por la negativa a invertir en intangibles, porque no son evidentes para los tecnócratas neoliberales. Segundo, por la ausencia en las decisiones de los sistemas de salud de la voluntad popular expresada por distintas formas de participación. Ustedes fíjense que aquí en Chile nosotros dejamos instalado en la Ley de Autoridad Sanitaria y Gestión un Consejo Regional de Salud que tenía que ser convocado en cada región del país por los CEREMI cada año, y donde participaban distintas instituciones de la sociedad civil. Ese consejo prácticamente no se reúne o no se reunió nunca en la mayoría de las regiones del país. O sea, las escasas instancias de participación que existen en Chile no han sido convocadas y no operan. Entonces, ahí vemos por qué existe este criterio de pensar de que son los especialistas los que enfrentan los grandes problemas y no es la comunidad la que se hace cargo de sus problemas y tiene capacidad de enfrentarlos. Eso es lo primero. Aquí hay una negación de la capacidad de la gente de tomar conciencia, de ser adultos y de hacerse cargo de enfrentar los problemas de salud, sino que fundamentalmente hay una expresión de que finalmente será la tecnología y los tecnócratas los que se harán cargo de enfrentar estos problemas. Sucediendo eso, es evidente que lo que pasó es aquello que los
alcaldes reclamaron desde el primer día. Fíjense ustedes que en la última semana de marzo ya los alcaldes, aparte que se habían negado a permitir que siguieran funcionando las escuelas y de luego cerraron los grandes centros comerciales, los alcaldes solicitaron al Ministerio de Salud participar directamente en las campañas de muestreo, identificación de casos y aislamiento. Y la respuesta del ministro de Salud fue que no podían porque los resultados de los PCR estaban amparados por el secreto médico y entregárselos a la atención primaria hacía que este secreto médico fuera divulgado. Sin embargo, en forma concurrente, esos mismos resultados se entregaban a la policía, se entregaban a carabineros, a investigaciones, al ejército, para permitir que estos identificaran a las personas que estaban quebrantando el confinamiento obligatorio. O sea, para curar, para ayudar, para contener la epidemia, era secreto. Para reprimir, era divulgado. Y yo creo que ahí hay una expresión de un pensamiento de por qué se niega el rol de la atención primaria. Un pensamiento elitista, tecnocrático y donde básicamente las decisiones las toman pequeños grupos de personas y no se transfiere al resto de la comunidad. Eso, afortunadamente, el clamor de los alcaldes y de las distintas comunidades logró finalmente romper eso, y por otra parte, el trabajo organizado del Colegio Médico y otras asociaciones gremiales y el trabajo académico también permitió elaborar planes de trabajo y un documento muy importante publicado por el Colegio Médico hace días atrás, donde se definen los puntos principales de la actividad de la atención primaria de salud. O sea, incorporar la atención primaria de salud era una necesidad y es una necesidad. Y es una necesidad para después. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enfrentar el tema que esta pandemia nos va a tener durante largo tiempo ocupados. Podemos sobrepasar el brote actual. Sin embargo, eso no va a evitar que se produzcan nuevos brotes, porque la inmunidad colectiva va a tardar mucho en producirse. Y nosotros vamos a tener por lo menos el resto de este año y la mayor parte del próximo año que ir enfrentando estos brotes. Estos brotes tienen que enfrentarse territorialmente y localmente. Y para eso tiene que mantenerse una capacitación, una capacidad y una transferencia de recursos a la atención primaria para que identifique todos los brotes, puedan hacer el aislamiento e impedir que haya un contagio masivo y que se renueve la situación como la que estamos viviendo hoy día. Porque ustedes saben perfectamente que antes de tener 2/3 de la comunidad inmunizada, ya sea porque adquirió la enfermedad o porque fue vacunada, es muy difícil tener una contención comunitaria de este tipo de epidemias donde todo el mundo es susceptible. En consecuencia, y con optimismo nosotros podemos pensar de que quizás vamos a tener disponible una vacuna en el segundo semestre del año próximo. Porque primero hay que crear la vacuna, segundo hay que producirla y tercero hay que ponerla a disposición de los países. Y con una población mundial de 7.500 millones de personas, tenemos que definir cuántos se van a vacunar y en cuánto tiempo. Ustedes se dan cuenta de que si se decide que la vacunación tiene que ser para 1.000 millones de personas, el esfuerzo logístico para alcanzar aquello es extraordinariamente grande e importante. Y uno tiene que llegar hasta las localidades más remotas para tener seguridad que está alcanzando la cobertura necesaria para impedir la transmisión o el rebrote de la enfermedad. Eso tenemos que estar muy conscientes de que en los próximos 18 meses prácticamente vamos a estar con la amenaza de un rebrote importante durante todo el tiempo. Ello implica, en consecuencia, de que la atención primaria y la capacidad de actuar territorialmente
y identificar cada brote en cada lugar en que se produce, tiene que mantenerse activa, muy bien entrenada y provista de todos los recursos necesarios para precisamente impedir que se produzca un rebrote importante. Eso hace que la atención primaria de salud, con su capacidad de atender al 80% de la población del país, y que puede estar viendo a la gente desde Putre hasta Futala del Fu y Puerto Williams, tiene que ser el agente principal para poder enfrentar exitosamente la pandemia por COVID-19. De otra manera, no vamos a conseguir que se logre conjurar. Por lo tanto, aún hay tiempo para darle toda la importancia que la atención primaria de salud tiene en el escenario de esta COVID, tanto en el momento actual de un brote intenso, como en el futuro próximo, donde tenemos que ser eficaces para identificar, prevenir y contener los eventuales brotes que se vayan produciendo. Yo creo que ese contexto es en el que tenemos que hacer la discusión, y también hacer la discusión que tenemos que superar el tecnocratismo y la preeminencia de las consideraciones financieras sobre la consideración más importante para nosotros, que cómo es preservar la salud de la población, de manera que realmente esta antinomia que se ha tratado de crear de economía y salud se demuestre que es falsa, porque no hay economía factible si la población no está saludable, no está sana, porque la población es la que produce, es la que consume y es la que mueve la economía. Una población enferma y deprimida no va a ser nunca una población productiva. Algo está diciendo Verónica, por lo menos la veo, que mueve. No te oigo, estás con el micrófono apagado. Ya. Bueno, gracias. Ahora creo que es momento de que hablemos del financiamiento, y para eso preparé hoy día, con la ayuda de un colega del Departamento de Economía de la Salud del Ministerio, preparamos un gráfico que muestra la tendencia del gasto en los últimos 15 años. No sé si ustedes pueden verla. A ver, voy a tratar de... Sí se ve, Verónica, se está viendo tu pantalla. Tienes que agrandarla y la presentación completa. Súper. Ya. Bueno, este gráfico lo he preparado con Sergio Poblete, un economista del Ministerio, y aquí tenemos un índice donde todos igualados a 100 en el año 2003, para simplificar y para que podamos ver claramente cuál es la tendencia. En la línea más oscura, la primera es el gasto en atención primaria del sector público en esos 15 años. La línea roja muestra el gasto de yo, y la línea verde es el gasto del Producto Interno Bruto. Es solamente para ver la tendencia, y nos damos cuenta que que al parecer existe un consenso en la sociedad chilena, porque la atención primaria ha estado recibiendo mayores recursos de manera sistemática, excepto en el año 2015, ese ritmo de crecimiento empieza a disminuir y la atención primaria se traspasa desde el 26% sobre el gasto total público al 24%. O sea, empieza a vemos que ya no va tan rápido.
¿qué nos puede decir? Mi pregunta es, ¿usted cree que el aumento del gasto sostenido de la atención primaria ha ido acompañada de un concepto claro de cómo priorizar ese gasto? Si ha ido acompañada de un modelo de atención primaria. Y también me gustaría que ahí hiciera referencia a los resultados que ha tenido su piloto de atención primaria, el piloto que ha implementado en la Universidad de las Américas. Bueno, gracias, Verónica. Adelante. Voy a sacar el gráfico, ¿ah? Ya. Para que nos concentremos en el... Oh. Pero no importa. Siga nomás, bueno, doctor Sandoval. En realidad, durante el periodo en que operó la Comisión de Reforma de la Salud, nosotros le planteamos al ministro de Hacienda y al presidente Lagos que en los modelos de atención primaria de la salud exitosa, el gasto era mucho más importante en la atención primaria respecto de la atención de especialidades y los niveles secundarios y de hospitales. Sistemas exitosos como el de Canadá, donde tienen una atención primaria fuerte, sobre todo en la provincia de Quebec, tienen aproximadamente el 50% del gasto del sistema público está en la atención primaria. Es decir, las responsabilidades de la atención primaria son mucho más grandes y las capacidades de la atención primaria son mucho más grandes también. Lo mismo sucedía en algunos casos como el de Barcelona, del de Cataluña en España, donde tenían más del 40% del gasto público asignado a la atención primaria. Esto significa que la atención primaria no es considerada como muchos la piensan aquí en Chile, aunque no lo digan, como una atención no especializada para los pobres, y que la verdadera atención médica se obtiene en las clínicas y en las especialidades. Y bueno, en la práctica, en la época donde dominan las enfermedades crónicas no transmisibles y donde irrumpen este tipo de pandemia que estamos viendo hoy día, la atención primaria es una estrategia de enfoque integral de los problemas de salud con una fuerte participación comunitaria y donde se busca mejorar el bienestar y la calidad de vida como condiciones esenciales para mejorar la salud de la población. En consecuencia, si no tenemos ese concepto y seguimos pensándolo como una medicina pobre para los pobres, evidentemente no se le van a dar todos los recursos y toda la importancia que tiene desde el punto de vista de una estrategia sanitaria. Ahora, resulta que además, desafortunadamente nosotros tenemos que hay muchas áreas en que estamos haciendo un esfuerzo enorme como país para alcanzar a la mayor parte de la población que sufre, sobre todo las condiciones crónicas, pero que sin embargo no estamos teniendo buenos resultados. Si uno toma, por ejemplo, en cuenta solamente la compensación de la hemoglobina glicosilada, que es uno de los factores que se mide en el caso de los diabéticos, y que hay 2.200.000 diabéticos estimados según la última encuesta nacional de salud. Bueno, solamente el 35% de los diabéticos registrados, porque no están todos registrados y enrolados en un programa, solamente el 35% de los diabéticos tienen compensada la hemoglobina glicosilada. O sea, hay un 65% de diabéticos que no la tienen compensada. Y esto significa que la primera causa de amputación en Chile es la amputación por el pie diabético. Significa que la primera causa de ceguera en Chile está empezando a dejar de ser la catarata y está pasando a ser los problemas de retina secundarios a la diabetes, etc.
hay una serie de complicaciones que generan discapacidades severas producidas por esta enfermedad que no está siendo compensada. Y eso, en consecuencia, hay que enfrentar el tema de la atención primaria. ¿Y cómo se enfrenta? A nuestro juicio, cambiando radicalmente la forma de gestión de esta. Hoy día se gestiona por procesos, es decir, cuántos diabéticos tengo registrados, a cuántos diabéticos les entrego las pastillas, qué sé yo, no por resultados. O sea, no, el resultado no es que obtengamos que no se amputen los pies, que no se produzca ceguera, que no se produzca insuficiencia renal con diálisis, que son complicaciones de esa enfermedad que he tomado como ejemplo y podrían tomarse cualquier otra. Y mientras tengamos una gestión por procesos y no por resultados, es difícil cambiar la óptica de los gestores y los profesionales y trabajadores de la salud en relación a los problemas que tienen que enfrentar. En consecuencia, yo creo que hay un gran tema ahí. Desde el punto de vista de la experiencia que hicimos desde el año 2011 en la Universidad de las Américas, en 6 comunas, de las cuales en Santiago está Maipú, Los Prados, La Florida y Huechuraba, tuvimos una experiencia de trabajo comunitario en los barrios. Pero en un trabajo comunitario donde no queríamos solamente reforzar el trabajo de los consultorios de atención primaria de los municipios, sino que generar una visión distinta por parte de las comunidades de esos barrios. ¿Y cuál es la visión distinta? Es decir, hacerlos conscientes de que ellos deben ser partícipes en la generación. Que la salud, al ser una construcción colectiva, el constructor principal son las personas. Y que el sistema de salud es un co-constructor que da una visión especializada y un conocimiento especializado, pero finalmente el que tiene que conocer cuáles son los problemas que se producen en su comunidad es la comunidad misma. Y por lo tanto, generamos una capacidad en la comunidad de reconocer cuáles eran los problemas que estaban teniendo, por una parte de patología, pero por otra parte de condiciones preexistentes o de condiciones de vida que estaban ayudando a que esa patología se produjera y se mantuviera. Y nos alejamos del espíritu tradicional de la participación de los estudiantes y los académicos en actividades comunitarias, que es ir prácticamente a entregar un servicio, a tomarles la presión, a ver los niveles de azúcar en la sangre, a identificar las patologías más frecuentes, sino que nosotros lo que queríamos es desarrollar la capacidad de la gente de hacerse cargo de ellos, de sus propios problemas. Y eso es una actividad muy difícil, porque nuestras comunidades están bastante acostumbradas al asistencialismo, a demandar que tener productos concretos en relación a la presencia de las universidades u otras entidades que van a generar participación comunitaria. Y afortunadamente nos encontramos con comunidades que están dispuestas a escuchar este tipo de planteamiento. Es decir, que están conscientes que tienen que ir mucho más allá de la petición de que haya toma de exámenes en el consultorio de atención primaria, o que pongan un equipo de rayo o cosas de ese tipo, que son las reivindicaciones que habitualmente se plantean, sino que tienen que ir a ver cómo se trabaja, cuáles son los factores que hay que enfrentar, cómo se identifican las poblaciones que más necesitan de la asistencia, y no solo de la asistencia, sino que de la capacidad de desarrollar la capacidad de generar mejores condiciones de salud para todo el mundo. Esa ha sido la experiencia. No es una experiencia de prestaciones, sino que es una experiencia de desarrollo. ¿Cómo desarrollo esta conciencia de la co-creación de la salud entre el aparato institucionalizado del Estado, que son los sistemas de atención municipal, y la capacidad propia de la gente para ir identificando sus problemas? Dígame una cosa, doctor Sandoval, ¿en esa experiencia ustedes tenían algún tipo de trabajador comunitario que era
pagado por alguien? ¿Eran voluntarios? ¿Quiénes eran los que llevaban los mensajes? Nosotros teníamos varios elementos. En primer lugar, los dirigentes vecinales los consideramos codocentes y ellos se hacían cargo de los grupos de estudiantes cuando iban a conocer la comunidad, a recorrer la población y a identificar los problemas que allí existían. Y se les daba un estipendio a esos dirigentes comunitarios porque en su rol de codocentes se les consideraba como una especie de ayudantes de las cátedras que estaban presentes en el terreno con sus estudiantes. Estas eran movilizaciones muy grandes. Nosotros en algún momento teníamos 2000 estudiantes visitando las comunidades y trabajando con las comunidades simultáneamente. O sea, era un esfuerzo logístico muy grande y muy impresionante. Teníamos además trabajadores comunitarios que eran el nexo entre los académicos y los dirigentes vecinales. Cada trabajador comunitario, algunos de ellos profesionales de las ciencias sociales, profesionales de trabajo social, que conocían esas comunidades, tenían vínculos con ellas, identificaban toda la estructura para institucional. Hay focos de poder en los barrios que es necesario conocerlo y poder trabajar con ellos. En algunas partes trabajábamos con el club deportivo, en otras trabajábamos con la asociación de adultos mayores, en otras trabajábamos con la iglesia evangélica, en otras trabajábamos con los pastores protestantes, en otras con los clubes de jóvenes. Es decir, hay que identificar cuáles son los focos donde se desarrolla poder y actividades comunitarias que tienen influencia en esa comunidad, en esos barrios. Y bueno, sí, teníamos gente que tenía una remuneración, pero en general bastante modesta, y aparte de los que profesionalmente trabajaban en ello, como estos enlaces comunitarios que teníamos que nos permitían mantener el nexo permanente con los barrios. Perfecto. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Infante para que nos cuente un poco la experiencia que él tuvo mientras fue director de Santiago Sur, ¿o no? Santiago Norte. Por favor, Antonio. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Pero gusto de verte después de tanto tiempo. Raúl, ¿tú podrías subir una de las láminas? Lo que voy a presentar es la experiencia que he tenido yo, no solo en el Servicio Norte, sino que en la trayectoria de trabajo territorial. Lo primero es que en los barrios y hay memoria. Hay memoria porque hay una tradición. Y eso lo podemos ver hoy día con la velocidad que se han instalado las ollas comunes en los sectores populares. Hay memoria colectiva. Y la memoria colectiva viene de roles populares en distintos ámbitos. Ollas comunes, jardines infantiles en tiempo de la dictadura, unidades de apoyo escolar, los grupos de salud. Había numerosos grupos de salud que hacían desde primeros auxilios hasta pesquisa de patología. A mí en la dirección de Bello Higgins me tocó en el 85 armar monitoras de salud por manzana, que tuvieron capacidad de pesquisa de patologías que el centro de salud no conocía, porque no podía entrar en la intimidad de las familias. Entonces, yo creo que aquí hay una potencialidad gigantesca, derrochada, de una red de protección social comunitaria. Veía la pregunta de Ana Sojo, aquí perfectamente un centro de salud con un buen vínculo con esta red comunitaria puede tener alertas, puede llegar, puede incluso con medidas muy sencillas hacer pesquisa de laboratorio en domicilio, y eso va a facilitar
en una pesquisa precoz y un aislamiento, que es lo que hoy día necesitamos. Veamos la siguiente. El cómo hicimos la experiencia, nos tomamos en ese minuto, las municipalidades estaban captando personas con los programas de absorción de cesantía, y les pedimos que revisar las listas de mujeres que estaban y que tenían interés en trabajar en el ámbito de salud. Hicimos una selección que básicamente buscaba que tuvieran tiempo, y por lo tanto tuvimos mujeres que ya el tema de crianza lo tenían resuelto, que además habían tenido cierta experiencia en salud. No, tuvimos lo que plantea Hernán, un vínculo con las universidades, las internas de enfermería de la Universidad de la República, de la Universidad Mayor, de la Universidad de Chile, fueron las que formaron a estas mujeres en el cuidado de adultos mayores, y el Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena, que es una organización que formó Elena Cafarena en los 40, todavía existente, hizo todo un trabajo de mejoría de autoestima de las mujeres, y que se pararan como líderes sociales y con una capacidad de acreditar sus competencias muy importantes. Eso lo acompañamos de una pechera y una credencial, que era lo que las señoras pedían para que la población las distinguiera, y llegamos a trabajar con 150 mujeres, 10 familias por mujer. Imagínense, eran familias que tenían o un paciente postrado o un paciente semivalente, pero todas con adultos mayores, e incluso adultos mayores solos. ¿Sí? Logramos una cobertura muy importante. Pero nos encontramos con este Chile burocrático, que después de 3 meses, todas las mujeres por el mundo municipal recibían el estipendio, pero no puede recibir estipendio una persona por más de 6 meses si no se le hace contrato definitivo. Y por lo tanto comenzábamos a meternos en un lío que fue muy difícil de solucionar, y finalmente el MEMCH asumió la responsabilidad, asumió la capacidad de contratarla. Hoy día sigue esa experiencia en Conchalí y en Renca, con alrededor de 50 mujeres, pero el MEMCH tiene un financiamiento que lo tiene que mendigar, porque esta experiencia sigue siendo un piloto que no ha sido reconocido ni en el sector salud, ni en el sector de desarrollo social como un elemento importante. La siguiente. Ahí tienen ustedes un paciente postrado. Esa mujer llega a su casa, llegaba 2 veces por semana. El cuidador tenía ese minuto para refrescarse. El burnout del cuidador es muy importante prevenirlo, y con estas mujeres lográbamos que esa persona mejorara sus comodidades y que el cuidador mejorara. Lo que quería comentar de la curva que mostraste, Vero, de la atención primaria, eso es cierto que se mantiene en el 24, pero lo que es lamentable y que no lo muestras ahí es cómo han caído las consultas. Las consultas médicas de atención primaria han tenido una caída impresionante, particularmente en la región metropolitana, porque los centros de salud hoy día no están acreditados por lo mismo que plantea Hernán. Se han burocratizado, están centrados en procesos, el nivel central les pone una cantidad de cortapisas, de indicadores, que finalmente la pérdida de entusiasmo ha sido enorme. Entonces, lograr revitalizar la red de protección social comunitaria implica que la atención primaria tiene que pasar a tener una vanguardia, y eso significa que enfoques como el que tuvo Mañalich no pueden seguirse instalando, y que tenemos que cambiar radicalmente el punto de vista en la pandemia. Perfecto. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias. Ahora tengo una pregunta que ha hecho el doctor Villena, que es muy interesante, que es sobre la fragmentación del sistema de salud. Un viejo tema, y que me gustaría que tú, Antonio, tú, Hernán,
por favor, comentaran algo. ¿Qué es lo que dice el doctor Villena? Desde el 80, la dictadura fragmentó el sistema de atención público de salud. La APS está en manos de más de 300 y tantos alcaldes y la atención secundaria es responsabilidad ministerial. Esta situación persiste hasta hoy. ¿Cómo ustedes creen que en este escenario tan fragmentado, si estamos en condiciones de responder a esta catástrofe? Por favor, doctor Sandoval. Su micrófono. Ahora, Hernán, tu micrófono. Hernán, tu micrófono. Ay. Como Antonio. Espera, estoy Hernán, tratando de sacarlo. Ya, por favor. ¿Puede? Ahí sí. Ya, ok. ¿Pero él puede? Pero no lo escuchamos, Raúl. ¿Aló? Ahora, ahí sí. estabas con el micrófono. Bueno, Dale. yo les comenté que hay un interesante documento encabezado por el Colegio Médico, donde participa la Confusam, la Universidad de Chile, distintas instituciones, sobre el rol de la APS en pandemia. Y una cosa muy importante es que en ese documento participan municipios de Santiago, de Valparaíso, Antofagasta, que sea. El único municipio pequeño que está allí presente es Peyaco. Y entonces uno se pregunta si acaso lo que recomienda este colectivo es aplicable a todas partes. Es decir, ¿qué sucede en comunidades de 15.000 habitantes, de 20, 30.000 habitantes que no tienen los mismos recursos? Y yo concuerdo con el doctor Villena en que esta fragmentación impide que se haga un trabajo en profundidad en las comunas pequeñas. Pero también ahí ha faltado iniciativa. Hay ejemplos en numerosas partes del mundo. Por ejemplo, en New México y Arizona, en Estados Unidos, existen los intercounty, o sea, como son county, son condados, o sea, municipios de baja densidad poblacional y de largas distancias. Ellos montan todo en forma de varios condados que se agrupan para tener un laboratorio común, para tener algunos especialistas, para tener una capacidad de atención clínica con camas especializadas, etcétera, etcétera. Esa iniciativa tiene que ser guiada centralmente y poner los recursos. Incluso en algún momento propusimos de que las comunas pequeñas volvieran a ser integradas a la red de salud del Ministerio de Salud y se integraran con los hospitales regionales y no tuviesen total autonomía porque no permite alcanzar la densidad y la cantidad de personas que posibilite desarrollar más los servicios. Evidentemente es una carencia que existe en el país y que las recomendaciones que aparecen en ese documento que ya cité se refieren a grandes comunas con, digamos, de 50.000 habitantes para arriba o incluso de 100.000 habitantes para arriba. Y en consecuencia representan una fracción, claro que representan a la mayoría de la población. Cuando yo hablé de Putre y Puerto William, estoy hablando de comunas que tienen menos de 10.000 habitantes y evidentemente es muy precaria la infraestructura que se puede desarrollar allí, o si hay que hacerla es por motivos sociopolíticos, en el sentido de que son comunas fronterizas y que hay que mantener la presencia nacional allí, y lo que implica un gasto mayor. Pero eso no se hace en otras comunas que están situadas en el corazón de las regiones y que no tienen la importancia geopolítica que tienen esas que ya mencioné. En consecuencia, es evidente que hay que superar esa fragmentación que menciona el doctor Villegas, para lo cual hay que redebatir cómo estructurar la atención primaria a lo largo de todo el país, tomando en cuenta esos déficits. Perfecto, gracias. Y ahora hay una pregunta de Ana Sojo que nos dice,
¿Cuáles estiman los expositores que son los principales desafíos para mejorar la vigilancia epidemiológica en estos momentos y su vínculo con la atención primaria? Antonio, si tú quieres agregar algo, o Hernán, si quieres seguir. A Antonio no le han dado micrófono, entonces voy a aprovechar yo para tomármelo. Me están jugando. Ahí se lo dieron, ya. Raúl está jugando chueco ahí, ya. Mira, un gusto, Ana Sojo, te he leído mucho, pero no te conozco. Me encanta que estés aquí. Yo creo que lo que estás planteando es una cosa que se ha hecho. Personalmente, en este ataque que le dio al sistema de salud por perseguir a las listas de espera, en el Servicio Suroriente nos contactamos con los consejos de usuarios, los centros de salud, y ellos hicieron actividad domiciliaria de encontrar a las personas que estaban en espera y actuaron como ministro de fe a ver si habían sido atendidos o no atendidos. Es decir, es una comunidad instruida que tiene mucho entusiasmo en participar cuando se le dan cauces concretos que vayan en beneficio de las personas. Yo creo que si nosotros logramos que la pesquisa de un contagioso sea fácil en términos de laboratorio, perfectamente puede ir un agente comunitario al domicilio, hacer la pesquisa, llevarla al laboratorio e indicar en ese domicilio el confinamiento o eventualmente llevar a esa persona a una residencia sanitaria. Eso, los centros de salud están sectorizados, conocen perfectamente cuál es su territorio, conocen a los dirigentes y por lo tanto echar a andar una máquina comunitaria de protección es una cosa que se logra en muy poco tiempo. Aquí con la política centralista que tuvo el Ministerio de Salud, perdimos 3 meses. Yo creo que ahora tenemos que desarrollar esas redes porque lo que viene es una pesquisa precoz y para eso tenemos que prepararnos. Gracias, Antonio. Yo agregaría lo de Antonio, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, pero aquí hay una cosa muy clara. Hay que transferir competencias, o sea, entrenar personal y recursos. Hay que darle financiamiento. Si uno no aumenta, ya sea por tarea específica o por per cápita, los recursos de atención primaria es muy difícil que logren hacer estas labores que son indispensables y como ya lo decía adelante, tenemos 2 años por delante, o 18 meses por lo menos, en que vamos a tener que hacer una enorme labor con la atención primaria para identificar y contener los brotes de COVID, pero al mismo tiempo mantener sus actividades corrientes. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? No veo más preguntas en el chat. Si alguien más quiere agregar algo. Pero, sí. ¿Sí? Dime. Pero yo creo que lo que, un poco tomando la pregunta de David, que es como la pregunta que hace David siempre, porque le carga la fragmentación. Yo creo que lo que hace la pandemia es que reveló todos los grandes problemas estructurales que tenemos en el sistema de salud chileno. No es solo la pandemia. Te perdimos. A ver. Ese Raúl que me está jugando. ¿No se oye? Ahora sí. Sí, se oye. Es problema de la comunicación, doctor. Ah, sí, ya. El problema, no es Raúl, es la banda ancha que tenemos. Pero aquí el haberle entregado a la Seremi la responsabilidad de conducir la pandemia es una barbaridad. La Seremi son 4 pelagatos. Se llama autoridad sanitaria, pero no tiene ninguna fuerza. Por lo tanto,
Lo que llama a esta pandemia es que tenemos que tener autoridad sanitaria única regional. Probablemente los servicios de salud tienen que terminarse y los hospitales entenderse directamente con la atención primaria y privilegiar la atención clínica, la gestión clínica. Lo único que hace hoy día un servicio de salud es entorpecer esa relación porque mete indicadores de proceso que no sirven para nada. Para lo único que sirven es para que los trabajadores reciban sus bonos por cumplimiento de metas. Entonces, lo que ha desnudado la pandemia es que tenemos una estructura sanitaria burocrática que tenemos que superar, y para eso tenemos que comenzar desde ya a pensar cuál es la estructura que tenemos que construir en el futuro. ¿Alguien quiere agregar algo más? Yo quería agregar algo. Perdón. Sí, dale. Yo quería agregar algo, que nosotros tenemos aquí en nuestro país un ejemplo que es realmente muy importante y muy poco explotado y desarrollado. A comienzos de los 90 se implementó la campaña de invierno y el programa IRA y más tarde el programa ERA. Y que esto es la atención de las enfermedades respiratorias entregada a la atención primaria. Y ha sido de un éxito impresionante. O sea, en el año 90 morían 1000 niños de mortalidad infantil, o sea, menores de 1 año por enfermedades respiratorias. En el año 2000 fueron solamente 50. No, fueron solamente 20. O sea, se dividió por 50 la mortalidad infantil. ¿Y qué se hizo? Se le transfirió a la atención primaria conocimiento, capacitación, recursos, medicamentos, que antes esos medicamentos los controlaba solamente el especialista. Y se incorporó a otros profesionales, no fue solo el médico, sino que se incorporó a la enfermera y el kinesiólogo como los pivotes de la puerta de entrada para las enfermedades respiratorias agudas durante la temporada de invierno. Esa capacidad de generar guías clínicas, de generar entrenamiento, competencia e instrumentos para hacer las cosas, se puede hacer en todo. Se puede hacer en neurología. Así como se hizo en enfermedades respiratorias, se puede hacer en enfermedades neurológicas, en enfermedades mentales, en enfermedades reumatológicas, en diabetes. Es decir, todas esas enfermedades, si reciben los recursos, las competencias, la capacitación, y si se delega la atención no solamente en los médicos, sino que en el equipo total de salud, podría tener un impacto enorme en la salud de la población, como lo ha tenido la campaña de invierno. En consecuencia, ese ejemplo tenemos que tomarlo y llevarlo a todo tipo de patologías. Fíjense ustedes que las enfermedades musculoesqueléticas representan la primera causa de años de vida perdidos por discapacidad y son los que más pérdidas van a producir en los días de trabajo y en la economía del país en los próximos 10 años. Hoy día no es posible atender todas las patologías musculoesqueléticas con especialistas, con traumatólogos. Eso tiene que ser transferido al médico general y el médico general asistido por un equipo de kinesiólogos, de nutriólogos, de técnicos de educación física, etc. Igualmente, el seguimiento de la diabetes no tiene por qué ser hecho por médicos. Incluso bastaría que un técnico de enfermería estuviese en contacto permanente con el paciente para verificar si efectivamente se está tomando los remedios, si sus niveles de glicemia son normales, si hace la actividad física cotidiana que necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese seguimiento cercano es mucho más importante que la consulta periódica con un especialista o con un médico. En consecuencia, el ejemplo de la atención del programa IRA y del programa ERA es un ejemplo que hay que multiplicarlo a todo tipo de patologías y entregarle a la atención primaria las competencias y los recursos, porque lo va a hacer muy bien. Y en este momento, ¿por qué no se hace eso? No se hace porque
el ejercicio de la medicina y de la atención médica en salud está dominada por los intereses económicos. Y la plata no se gana en la atención primaria. La plata se gana en las especialidades y en las clínicas. Y ahí está el núcleo del dinero. En consecuencia que tendría mucho más rendimiento desde el punto de vista de la economía, como la administración de los recursos escasos, y agrego yo, para el bienestar y calidad de vida de las personas, tendría mucho más rendimiento si esto se hiciera a nivel de la atención primaria y no a nivel de la atención especializada. Ese es un gran giro que tiene que dar la atención primaria, y eso precisamente implica participación, que toda la gente sea capaz de entender estos procesos y estos fenómenos, que no crean que va a ser la gran clínica y el especialista lo que va a resolver sus problemas, sino que tiene que ser una cotidianidad bien administrada, con conocimiento y competencia, la que va realmente a superar las condiciones patológicas, particularmente las crónicas. Evidentemente, al vivir en una pandemia estamos en otra situación, pero sin embargo no debemos dejar de evocar eso, porque por otra parte, el mal manejo de las enfermedades crónicas facilita la gravedad. Ustedes saben que un diabético tiene entre 7 y 12 veces más posibilidades de hacer una enfermedad grave y de morir por COVID que los que no son diabéticos. En estudios que se hicieron en Nueva York, en los casos de Nueva York. Ok, gracias, Hernán. Ahora tenemos una pregunta para el doctor Infante. Claudio Núñez le pregunta, a su juicio, doctor Infante, si se incrementa el porcentaje de recursos a la APS, ¿dónde usted cree que se deberían transferir esos recursos? Y yo creo, bueno, y él pregunta, como país, ¿tenemos capacidades de generar ese incremento? Yo creo que sí, como economista, pero me interesa escuchar la opinión del doctor Infante sobre dónde usted pondría las prioridades, dónde transferiría esos recursos. ¿Aló? Raúl, tienes que darle micrófono. Micrófono al tono, ¿no? Ahora sí, perfecto. Es una pregunta maldita esa, porque... ¿Tú lo conoces? No lo conozco, pero sí lo que tengo claro, lo que tengo muy claro, es que no habría invertido la plata en los 20-20-20. Eso es lo primero. Y eso puede explicar... ¿A qué te refieres 20-20-20? ¿A qué te refieres? 20 hospitales construidos, 20 en diseño y 20 no sé qué más. Que fue la bandera de lucha del gobierno de Bachelet II. Que creo que eso, más el tema de listas de espera, nos distrajeron y nos hicieron perder el norte definitivamente. La crisis de la atención primaria es mucho más larga que la de esta administración. Estamos viviendo las consecuencias de haber pisado el palito de las listas de espera y de habernos dedicado a construir hospitales. Pero yendo a la pregunta, creo, y Claudio, yo no he seguido la experiencia en detalle, pero a mí me gustó mucho cuando los ingleses le pasaron la capacidad de comprar complejidad a la atención primaria. Y que si en el balance había un ahorro de recursos, la atención primaria lo podía invertir en mejorar sus competencias diagnósticas. Y eso significó un salto adelante en las capacidades del General Practitioner de vincularse y de relacionarse con los especialistas de otra manera. La anécdota es muy bonita. Los especialistas recibían tarjetas de Navidad de los GP para que los trataran bien. Después de esta medida, los especialistas tuvieron que mandarle tarjetas de Navidad a los GP. Entonces, yo creo que tenemos que alterar la relación de poder, y ahí lo que ha planteado Hernán me parece crucial. Son equipos de salud, no son médicos, y como equipos de salud, hoy día tenemos eso.
En los municipios hay centros comunitarios de rehabilitación, hay centros comunitarios de salud mental, están los dispositivos para resolver los problemas de los lentes, están los dispositivos para todo el problema de la sordera. Entonces, hay capacidad enorme para trasladar las cosas al nivel primario y yo definitivamente creo que gran parte de la plata debería instalarse ahí. Ya, gracias. Ahora creo que estamos acercándonos al final y aquí tenemos la última pregunta y viene de Blanca y dice: ustedes como médicos y además como académicos, ¿qué creen que las nuevas generaciones de profesionales deberían aprender? ¿Cuáles deberían ser las prioridades? Empecemos con Hernán. Hernán es el académico, aquí yo no he pisado una universidad. Bueno, yo cuando me llevaron de académico y de decano a la Universidad de la América, yo dije que se habían equivocado porque yo fui expulsado de la Escuela de Salud Pública en octubre de 73 y nunca más había vuelto a la academia. Y en el año 2010 tuve que hacerme cargo de un decanato. Bueno, y lo primero que hicimos fue redefinir el programa de estudios y la orientación. Y nuestra declaración básica fue que la Universidad de las Américas iba a formar un profesional básico orientado hacia la atención primaria de salud y no un especialista. Es decir, y por eso que buscamos que este profesional tuviese desde el inicio de su formación una fuerte vinculación con la comunidad, precisamente para conocer las comunidades y poder interactuar con ellas en función de los reales problemas de su vida cotidiana y cómo enfrentarlo. En consecuencia, a mi parecer, lo que hay que enseñar es cómo se enfrenta los problemas de la salud pública en general. Y los problemas en general no son los problemas de especialidad, sino que son los problemas de la patología en su inicio. Es decir, cuando dicen que vamos a necesitar mucho más traumatólogos, porque hay necesidades mayores de traumatólogos, en primer lugar uno se pregunta qué hacen los traumatólogos, cómo hacen las cosas, pero si nosotros vamos a tener diabéticos que es necesario amputar, claro que vamos a necesitar muchos traumatólogos. El problema es cómo hacemos para que los diabéticos estén compensados y no tengan necesidad de ser amputados. Y ahí vamos a necesitar mucho menos especialistas. Y eso lo podemos repetir ad infinitum en distintas patologías que, si son bien atendidas inicialmente por un médico general que recibe la orientación y tiene una interacción dinámica con el especialista, que el especialista no captura a los enfermos, sino que se lo devuelve al médico general con las indicaciones para poder seguir con su tratamiento, ahí vamos a realmente tener un mejoramiento de la salud de la población. Por lo tanto, mi postura es que hay que enseñar un profesional orientado a la atención primaria de salud y evidentemente hoy día enseñar que es necesario conocer en detalle y en profundidad las enfermedades transmisibles, porque yo creo que ha habido una negligencia en la formación de las enfermedades transmisibles. Yo por los vericuetos de la vida estuve 6 años como médico de la OMS en África y ahí me familiaricé con enfermedades transmisibles que no había visto nunca en Chile y que tuve que conocer incluso con enfermedades tan graves como la epidemia del mono verde, que más tarde resultó ser, se piensa hoy día que es una de las primeras manifestaciones del virus de ébola. Y uno empieza a aprender, a reaprender el tema de que las enfermedades transmisibles son muy importantes. El año 2014 hubo un brote de peste en Estados Unidos, ya no me acuerdo si en Nuevo México, un brote de peste, de la peste negra, y donde hubo como 6 muertos que publicó el CDC. Y yo viendo eso, hice mi clase inaugural
del año académico, ese año, en torno a la peste negra. Y mi mensaje a los estudiantes fue: no se olviden, las enfermedades infecciosas están ahí, están siempre durmiendo. Y yo creo que esta pandemia nos está enseñando eso, de que las enfermedades infecciosas están presentes, tenemos que saber de ellas, pero además, con el tremendo impacto del cambio climático y la intrusión de la vida humana en los espacios que antes eran reservados a animales, la capacidad de que esto se produzca de nuevo. Yo estoy seguro, en lo personal, que la pandemia de COVID es un epifenómeno del fenómeno del calentamiento global y que estamos sufriendo esto por primera vez, pero que vendrán otros. Y en consecuencia, tenemos que reaprender el tema de las enfermedades transmisibles, ser capaces de identificarlas, ser capaces de identificar los brotes, ser capaces de aislarlos y hacer los tratamientos adecuados y no siempre confiar en medicamentos o vacunas, sino que confiar en la capacidad también del sistema de salud para anticiparse al desarrollo de estas patologías. Ya, muchas gracias, Hernán. Y ahora tenemos un comentario desde Argentina, desde el presidente de la AES de Argentina, Ariel Goldman, y nos dice: coincido con que la pandemia desnuda lo peor del sistema. En Argentina también tenemos un sistema fragmentado y desfinanciado, y la APS desfinanciada. Muy bueno e interesante lo expuesto. Un gran saludo. Gracias. Gracias, Ariel. Y creo que estamos llegando a nuestro fin, y creo que ya es hora. Blanca, ¿estás ahí? Raúl, ¿estás ahí? Bueno, aquí estamos. Ahí. Ya. Bueno, sí, te escuchamos. Es hora de que hagamos el cierre, ¿ya? Bueno, primero que nada, agradecerles a todos. Hemos estado atentos, cerca de 60 personas, escuchando esta conversación que en realidad da para mucho más. Podríamos poner la pava, como dicen los argentinos, ¿no? Y conversarla más, porque de verdad que da para mucho y hay mucha historia en la trayectoria tanto de Hernán como de Antonio, que nos muestran caminos a los cuales tal vez tengamos que volver. Yo me quedo con mi tarea aquí de sacar algunas conclusiones de este debate, porque a nosotros como directorio, de verdad que es un área que lo tenemos clavado así como espina, a ver qué vamos a hacer con esta situación. Nosotros somos la Asociación de Economía de la Salud, y nos importa, por cierto, todos los temas que tienen que ver también con la economía política de la salud, y no solamente con la economía solamente formal y tradicional. Y aquí entran algunos campos que han mencionado ambos, y las preguntas también de algunos participantes, que tienen que ver con la governance y con la distribución del poder. Porque ustedes han hablado de delegación de competencias, y muchas veces en los proyectos que me ha tocado estar personalmente, pero también en la literatura existente, yo veo el modelo bastante médico-céntrico y hospitalocéntrico. Por lo tanto, ¿cómo revisamos esa posición sin perder el poder del conocimiento, que por cierto tiene la ciencia y la medicina, pero también entendiéndola, como decía el doctor Sandoval, como un constructo y una coordinación de acciones entre personas que tienen distintas disciplinas y distintos conocimientos y saberes? Entrar a una casa a saber qué tienen las personas y cómo se percibe, digamos, un ambiente familiar, también tiene una cierta similitud con este otro punto, que considerar que el COVID es como un epifenómeno y que está asociado al cambio climático. Porque entonces, si eso es así, tendríamos que levantar una hipótesis sobre que no son solo las conductas humanas que conducen a esta caracterización de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Que están en un alza importante y por lo tanto todos estuvimos volcados hacia allá,
sino que también estaría, digamos, esta consideración a las enfermedades, digamos, transmisibles. Otra cosa que me llama mucho la atención, porque tal vez por mi formación bilateral, que soy urbanista, es que siempre el barrio ha constituido en todas partes el antídoto contra una globalización salvaje y una construcción de viviendas que no tiene que ver con la calidad de la vida humana. Por lo tanto, todos mis colegas que están dedicados al urbanismo hoy día están revisando esto también, y lo hemos constatado, por ejemplo, en Antofagasta ahora, con cómo se organiza el barrio ante el COVID, la importancia del CESFAM y del boliche del barrio, de quien distribuye, de quien conversa y de quien también capacita. Y ahí me voy a saltar al otro tema, que era la generación de competencias y la formación de los profesionales de la salud, porque muchas veces esta formación está muy segmentada. Yo he trabajado en teleneurología y efectivamente las funciones están dentro incluso de las guías clínicas, están muy segmentadas. Tal vez ahí hay un trabajo que hacer. Y yo me planteaba en la pregunta también cuáles son las reformas a la salida del COVID. Porque antes de la pandemia teníamos el estallido social, teníamos las demandas, la calle estaba llena de demandas relacionadas con la salud. Y por lo tanto, esas demandas no es que se fueron al éter, sino que están y van a volver probablemente. ¿Qué podemos hacer ahí? Era una de las preguntas. Bueno. Vamos a volver a escuchar seguramente todos nosotros el registro que hay de esta conferencia, porque ha sido muy nutritiva para poder también seguir pensando en esto. Creo también, como economista, que el tema de la gestión por procesos y no considerar los temas por resultado también es una falencia que yo sé que no todos los directores de los servicios de salud están tan de acuerdo, también les duele eso, pero el poder está, como decían ustedes, distribuido con una forma de una rectoría un poco equívoca y a lo mejor bastante equívoca. Bueno, yo quiero agradecerles a todos. Creo que esta es una conversación, como dije, es el segundo seminario virtual que estamos haciendo. Vamos a hacer una serie de seminarios cada 15 días, los jueves, y les vamos a tener en consideración para invitarlos a los que están inscritos, estuvieron inscritos acá. Y lo que también quisiera decirles, justamente mencionando lo que decía el doctor Sandoval sobre el informe del 2019, es que este año también han lanzado ellos su panorama, que ha quedado un poco atrás de repente por la pandemia, pero nosotros vamos a hacer un seminario en coordinación con las AES de toda América Latina, que preside Colombia, pero que también participa Ariel Goldman, que estaba aquí con nosotros, para el día 21 de julio. Los dejo ya invitados para esa sesión. Es una sesión que va a ser amplia, y por lo tanto vamos a hacerlo con la Asociación Latinoamericana de Asociaciones de Economía de la Salud. Vamos a también, les sugiero que vean después nuestra agenda en el sitio web para poder seguirnos, y les agradezco a nombre de todos, de toda la asociación y todos los amigos de AES, esta conversación, que es una gran conversación. Gracias a todos, y gracias especialmente al doctor Sandoval y al doctor Infante, y por supuesto a todos los participantes con estas grandes preguntas que han realmente ayudado a hacer esto muy interesante. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches.